En principio voy a contarles qué es la polinización. Bueno, la polinización es el proceso el cual los granos de polen llegan de la parte masculina de una flor a la parte femenina de la misma flor o de otra flor de la misma especie. Y lo que genera es la fecundación, digamos, el desarrollo de un tubo polínico que fecunda los óvulos y da como resultado la formación de semillas y frutos, que son el alimento, la base de la alimentación y la base de la reproducción en los diferentes ecosistemas, digamos. Las semillas son los que generan el banco a nivel de suelo y a futuro, digamos, son los ecosistemas o las poblaciones vegetales que van a estar dentro de los ecosistemas. Hay diferentes tipos de polinización. En la mayoría de los casos, las especies botánicas tienen una polinización autógama o autopolinización de base para asegurarse la perpetuidad y también en diferentes grados se da la polinización biótica, que es mediado por polinizadores, digamos, que pueden ser abejas o un montón de otro tipo de especies, digamos, como murciélagos, mariposas, escarabajos, moscas, digamos, son muchos grupos y cada vez se ve que hay más grupos que están brindando este servicio. A nivel latinoamericano, hemos evaluado, digamos, el valor económico de la polinización, digamos, porque tiene un impacto a nivel productivo sobre el 70% de los cultivos de importancia económica del mundo. Y en una valoración de 53 cultivos a nivel de Latinoamérica, hemos podido calcular de que este valor supera los 23 billones de dólares anuales dentro de lo que son exportaciones. Y no por nada, digamos, la NASA en el 2021 lo trae a los polinizadores, a la abeja especialmente, dentro de su panel, de su póster del Día de la Tierra, con una leyenda que me gusta mucho, que grandes o pequeños todos estamos conectados. Y bueno, da un poco la idea de la importancia que tienen estos pequeños insectos a nivel global. Em, Cuando hablamos de la importancia, digamos, eh, cómo la polinización o cómo los cambios que se dan a nivel del paisaje asociados a la intensificación ecológica, la intensificación productiva de la producción, em, vemos que es la riqueza, digamos, la cantidad de organismos, la cantidad de especies, lo que genera la polinización, como también el control de plagas. Y es la simplificación lo que está atentando de forma negativa a esta riqueza de especies y de forma positiva a la homogeneización de especies que hay dentro de un sistema. Como vemos acá, digamos, a medida que vamos degradándose, el sistema se va simplificando, se van perdiendo actores. Y son estos actores, estos organismos, son los que generan los beneficios para el bienestar humano, que es el concepto de servicio ecosistémico. Es la contribución que tiene cada organismo a el bienestar de las personas. Cuando hablamos de simplificación, digamos, a mí me gusta ver el paisaje como una, una rodaja, digamos, del espacio que tiene una diferente heterogeneidad funcional. La heterogeneidad funcional está dando los diferentes componentes de ese paisaje, que pueden ser configuracionales, digamos, como, que es lo que vemos acá en el eje de las Y, de las X, digamos, a medida que nos movemos de izquierda a derecha, vemos que hay más complejidad dentro del paisaje, aunque tenemos los mismos componentes. Y en el eje de las Y, digamos, en el eje celeste, vemos que se complejiza, digamos, se diversifica ese paisaje, teniendo cada vez más cantidad de componentes, de usos del suelo diferentes. Esto lo podemos llevar a un impacto, a cómo, digamos, este cambio impacta sobre las diferentes comunidades de organismos. Pueden ser vertebrados, insectos, plantas o predadores. Cambios a estas escalas, tanto a escala de paisaje como a escala de predio, tienen efectos directos sobre cómo se configuran las comunidades de organismos que están dentro de esos lugares. Y está dado un poco
por la diferente cantidad de nichos o de recursos que brindan estos paisajes. En el caso de las abejas, hemos estudiado de que son los recursos florales, digamos, la cantidad de especies botánicas que nos están dando recursos, eh, tanto de néctar como de polen, que son los recursos que brindan las flores, y el número de usos del suelo, lo que están modelando la cantidad de especies de abejas nativas que hay dentro del paisaje. ¿Y por qué llego a la cantidad de riqueza de especies y demás? Porque eso es la biodiversidad funcional. La biodiversidad funcional es la cantidad de especies que tienen diferentes formas de encarar un proceso como es la polinización, lo que nos da resiliencia en un sistema. ¿Y por qué hablamos de las flores? Porque, bueno, las flores dentro del sistema son atractivas, digamos, son como señales que hacen que las diferentes especies lleguen al lugar. Tienen recompensa como alimento, digamos, presentan refugios, son sitios de apareamiento, de cría. Hay resinas para construcción, aceites y perfumes que hay algunas abejas que usan para ofrecerle a sus parejas, o materiales de construcción. Esto que hablamos de diversidad funcional se da a través de síndromes florales, diferentes estructuras florales que están adaptadas para recibir o atraer a diferentes especies de polinizadores, de abejas silvestres. Y como verán, digamos, a nivel de diversidad de abejas, hay un montón. Estas son unas fotos de Sam Dre, un curador del Smithsonian, y se ve que hay diferencia en tamaño, en pilosidad, en estructuras en las patas, y que son las que remueven eh, el polen de las flores. Eh, y en Argentina, por ejemplo, tenemos más de 1.150 especies de abejas nativas que nosotros no vemos. Cuando pensamos en abeja, pensamos en la abeja de la miel, una abeja amarilla, con bandas negras, de tamaño mediano, colonial, y esto no es tan así. Dentro de los rasgos funcionales de las abejas, em, cada especie tiene un rasgo funcional diferente que está dado por su ciclo de vida. Hay 5 rasgos funcionales que estudiamos dentro de la ecología, que van desde la sociabilización, la nidificación, el tipo de alimentación, tamaño y largo de lengua. Esto le permite a las diferentes poblaciones de especies interactuar con diferentes grupos florales e interactuar con los ambientes de forma diferente. Digamos, el 70% de las abejas nidifican en el suelo, por ejemplo. Em, y y hay, por ejemplo, solamente la abeja de la miel es un ser social en donde tiene esa estructura de casta que pensamos. La mayoría son solitarias, son una abeja el representante de toda la colonia. No es lo mismo, por ejemplo, en este caso del arándano, digamos que interactúe una especie solamente dentro de la polinización, que haya diferentes especies que estén abordando a la flor de diferentes formas. Por ejemplo, moscas que son mucho más chicas e ingresan mejor a la flor, o abejorros como el género Bombus, que están interactuando no solamente de forma de que recolectan los recursos, sino que también tienen otras estrategias como la vibración que tiene el cuerpo para acceder a los granos de polen en ciertos tipos de anteras. Les voy a mostrar un video muy cortito en donde se ve el proceso de polinización de los abejorros, que se llaman polinización por vibración o BAS, en donde el abejorro vibra a una frecuencia tal en donde las anteras de, por ejemplo, las solanáceas o las ericáceas, como los arándanos, y las solanáceas como los tomates, los morrones y demás, tienen una antera que se llama antera policía y necesitan una frecuencia de vibración dada, que es la que en este caso, por ejemplo, un sonicador está copiando la frecuencia del abejorro y se ven que se libera el polen como si fuera un salero. Bueno, a modo de cierre, le quería comentar, y bueno, quería cerrar con esta frase: promover la biodiversidad para aportar a la sustentabilidad productiva y la consideración de la naturaleza. Dentro de los sistemas productivos, dentro de los sistemas eh, agrícolas, hay un montón de componentes. En esta Pilmina está un poco exagerado, digamos, son bastante más simples, claro, pero están todos estos componentes dentro de los agroecosistemas. Y lo que se pretende en este caso representar es que son diferentes ambientes
que componen, digamos, o refugian, digamos, diferentes especies de abejas o diferentes especies de polinizadores, que son lo que le va dando la resiliencia, digamos, al sistema. A medida que haya menos cantidad de componentes dentro de un sistema, vamos a tener menor biodiversidad funcional dentro de ese sistema. Por eso llamo a pensar el rediseño de un sistema agrícola para tener en cuenta también los actores que brindan los diferentes procesos ecosistémicos, digamos que son servicios que están dando la naturaleza y que si los tuviéramos que pagar nosotros, digamos, o realizar nosotros como personas, sería muy costoso o no los podríamos hacer. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar un poco de, bueno, de la actualización en cuanto a Chicharrita, que era una demanda que le habían solicitado puntualmente a Meli, pero antes voy a hacer mención a algunas prácticas de manejo que estuvimos implementando en el módulo de producción periurbana acá en INTA Marco Juárez. Y bueno, quería dejarles algunos conceptos en función de estos estudios que estuvimos realizando. Em, a ver, espérate que hacemos clic aquí, ahí está. Bueno, mucho se habla del concepto de manejo integrado de plagas, pero generalmente es como que la gente lo ve un poco alejado y teórico, ¿no? A ese concepto, y la verdad que debemos traerlo para tratar de tomar, digamos, bases del manejo integrado y sobre todo en aquellos sistemas complejos en donde no podemos hacer, digamos, un uso excesivo, como se hace muchas veces, de control químico de insectos plaga. Yo, disculpen, no me presenté. Bueno, soy Emilia Balbi, soy de base ingeniera agrónoma y soy magíster en protección de cultivos. Acá en Marco Juárez, fundamentalmente estamos abocados en la parte de entomología, a lo que es protección de soja, maíz y trigo, pero también hacemos distintos estudios de diversidad de artrópodos y sobre todo también estudiamos comunidades del suelo. Dentro de lo que le hablaba del manejo integrado de plagas, es muy importante comprender, ¿no? Los ecosistemas, y para eso necesitamos nutrirnos de extraer del lote y del sistema que estamos manejando toda la información posible, ¿no? Y esta información y el manejo que podamos hacer va a ser más racional cuanto mejor hagamos la identificación de los artrópodos que están interviniendo en un momento dado o en todos los ciclos agrícolas, digamos, en nuestros lotes. Cuanto más conozcamos la dinámica poblacional de estas plagas, sus ciclos, cuáles son los hospederos, tenemos que también tratar de alejar, digamos, un poco la mirada del lote y ver cómo está compuesto el paisaje, ¿no? Porque también eso va a depender mucho de cómo se dé la dinámica de los distintos insectos en el lote en particular. Y en cuanto al cultivo, bueno, conocer, digamos, el material con que trabajamos, cómo su genética influye, ¿no? En las distintas dinámicas de los insectos, tanto plagas como los enemigos naturales que puedan estar asociados. Y bueno, por ejemplo, en el módulo nosotros, por ejemplo, para controlar lo que es cogollero maíz, hacemos uso de la biotecnología, ¿no? De cultivos BT. Y bueno, fundamental es para evaluar todos estos aspectos el muestreo, ya vamos a ver un poco más, tanto de las plagas como los enemigos naturales. Y por supuesto todo va a estar modulado por el medio ambiente, ¿no? Que va a condicionar en gran parte cómo se dé la dinámica de las plagas y de los enemigos naturales en todo el ciclo del cultivo. En cuanto al cultivo también vamos a ver un poco de manejo cultural en cuanto a densidad y distanciamiento de algunas prácticas que hemos estado haciendo con Meli en el periurbano. Bueno, conocer el ambiente en que se encuentra nuestro lote. Fíjense, estos son ensayos de distintos ensayos que hacemos en la experimental Marco Juárez, pero lo que quiero que vean es cómo
En muchas campañas se da un control natural por entomopatógenos. Fíjense en la curva de los testigos, en ese caso son con, sin aplicaciones de agroquímicos y demás, dependiendo de los objetivos de cada ensayo, pero lo que quiero es que vean es cómo hay curvas descendentes muy pronunciadas en los testigos, principalmente afectando lo que es orugas, ¿no? Lepidópteros a través de los años. Tenemos distintas campañas. ¿Y esto qué implica? Que hay un ambiente que nosotros podemos intentar por lo menos modular como para favorecer ese control natural. También es importante que consulten la información disponible, siempre en las redes de INTA Marco Juárez. Estamos publicando información de interés cuando haya la alarma de plagas, alguna información de picos de vuelos de polillas y demás. Bueno, los invito a que estén permanentemente consultando la información disponible desde INTA y desde otras organizaciones. Y bueno, les quería mostrar un poco lo que estuvimos experimentando en cuanto al el control cultural de orugas en soja. Y nosotros, bueno, lo que hicimos fue, aprovechando la inclusión que ya desde hace varios años se ha vuelto como indiscutida de los cultivos de cobertura, cultivos de servicio en el módulo, por todos los beneficios, ¿no?, que esto trae aparejado, que Meli los ha mencionado en numerosas oportunidades en cuanto al control de malezas y demás. Bueno, desde el aspecto de los insectos plaga estuvimos haciendo también algunas mediciones de este impacto. Y acá quería mostrarles cómo un lote con antecesor barbecho y después soja sembrada a 52 centímetros presenta una cantidad, digamos, de predadores, de insectos predadores de orugas. En ese caso estábamos evaluando particularmente orugas, ¿no?, que atacan el cultivo de soja. Cómo presenta una cantidad que puede ser incrementada con la reducción del espaciamiento entre hileras del cultivo a 26 centímetros y con un cultivo de cobertura de vicia villosa, por ejemplo, en este caso, como cultivo antecesor. También en cuanto, bueno, perdón, acá también teníamos en el control de entomopatógenos que está en la barrita verde clara. Ahí me faltó la leyenda que se me desapareció, pero fíjense que por cada una oruga que nosotros hacíamos contábamos, ¿no?, en el monitoreo, tenemos alrededor de 0,7 predadores y una baja cantidad de, digamos, de orugas infectadas por entomopatógenos con un manejo de barbecho y soja 52 centímetros. Y cuando hacemos esa reducción del espaciamiento entre hilera como para dar lo que otorga en realidad es un microclima dentro del cultivo más favorable para los entomopatógenos. Generalmente, bueno, ahí como vemos son hongos que solemos tener mucha presencia en Humuraea rileyii. Y bueno, haciendo este manejo de menor distanciamiento entre hileras y con un cultivo de cobertura como antecesor, fíjense cómo los predadores superaban la cantidad, digamos, de orugas en los muestreos, y además la incidencia de entomopatógenos era mucho mayor. Eh, para dejarles nomás un dato que, por ejemplo, el parasitismo por mosca taquínidas, acá en Marcos Juárez, la hemos medido en distintas campañas y detectamos valores de hasta un 45% de orugas parasitadas. Por lo cual, los invito, digamos, a cambiar un poco la visión, y sobre todo en estos sistemas se da porque nos resulta como necesario, no tenemos otra opción, pero es importante que esto lo implementemos, tratemos de implementarlo digamos, en la agricultura tradicional, convencional, y sin las limitaciones particulares del caso de un periurbano. Lo que quería dejarles es que tenemos todo este potencial, digamos, de control biológico que tenemos que tratar de favorecer, ¿no?, para evitar así el exceso de aplicación de productos químicos. Este es otro ensayo de control cultural también de orugas en sojas y es como veíamos antes. Fíjense que como en cuanto vamos reduciendo el distanciamiento entre hileras, en que sembramos, digamos, la soja, fíjense cómo la proporción de predadores aumenta en el cultivo en relación
digamos, tenemos ahí en relación a la cantidad de orugas, ¿no? En función de las orugas que hay, la proporción de predadores aumenta notablemente. También hemos hecho distintos ensayos con trampas de caídas con los cultivos de cobertura en pie, a veces Vicia villosa pura, a veces multiespecie, en donde nosotros colectamos con distintas metodologías. Vamos a ver más adelante con calado de suelo, pero en este caso es trampas de caída, ¿no? Ponemos un recipiente al ras del suelo y después llevamos ese material al laboratorio y lo clasificamos y vemos que con, por ejemplo, la inclusión de una vicia villosa que en estos ambientes se dan normalmente vicias de 6.000 kilos, pero incluso en ambientes más restrictivos, en donde la vicia villosa genera un volumen menor por condiciones de calidad del suelo y demás, y disponibilidad de agua, el impacto en el aporte de artrópodos al sistema es muy significativo respecto a un barbecho, ¿no? Un lote con barbecho químico. Y cuando estuvimos viendo mediante calado grupos funcionales, vemos que aumenta mucho, como les decía, la cantidad de depredadores. En realidad, hace toda una modificación del ambiente, tanto de insectos en la biomasa aérea de los cultivos como en los insectos del suelo. Y esto va a tener un impacto grande que por ahí no tenemos aceitado el tema de monetizarlo, digamos, de conocer cuánto es el valor económico de esto, pero sin dudas que es un impacto significativo, ¿no? Y también lo que ocurre es que dependiendo del cultivo que nosotros sembramos, vamos a tener distinta proporción de estos grupos funcionales. Y así vemos cómo, y también nos trasladan los productores y técnicos, casos en donde, por ejemplo, en soja tenemos mayor presencia también de algunos herbívoros. Orugas cortadoras son problemática frecuente, bichos bolita, y bueno, por ejemplo, en el módulo periurbano hemos estado ensayando aumentos de densidades de siembra de soja para contrarrestar el efecto de bichos bolita. Digamos, dependiendo del cultivo, en el maíz el perfil es más favorable, digamos, con la inclusión de un cultivo de cobertura, en ese caso era multiespecie con varias especies, pero bueno, hay modificaciones del ambiente que no solo, digamos, nos van a dar estos aspectos favorables, sino que van a tener un periodo de transición en el cual se va estabilizando el sistema y en los cuales vamos a tener que aumentar la frecuencia de monitoreos para contrarrestar el efecto, ¿no?, de las plagas que puedan estar aumentando, o los grupos de plagas que puedan estar siendo favorecidos por ese manejo que estamos haciendo. Pero quería dejarle la importancia de, por ejemplo, en este caso, la inclusión de cultivos de cobertura que beneficia la salud del suelo y fortalece, ¿no?, esta visión de agricultura regenerativa, además de contribuir a un sistema más vivo y diverso. Pero obviamente la salud del suelo es la base, ¿no?, de toda la producción agropecuaria, por lo cual es muy importante, digamos, que cuidemos el suelo. Pero también, además de ofrecernos esta posibilidad de aumentar la diversidad de artrópodos y demás, aportan una complejidad, este manejo que tenemos que hacer en sistemas con menor dependencia de insumos, que esa complejidad va a requerir que nosotros lo acompañemos con más monitoreos, con más información y un mejor manejo del sistema en general, ¿no? Y ahora sí, pasamos a la demanda puntual que había tenido Meli de actualizar un poco qué es lo que estaba ocurriendo con la chicharrita que produce el achaparramiento de maíz, Albulus maidis, y bueno, lo que estuvimos viendo en estas últimas campañas. Bueno, para no extenderme, respecto a aspectos ecológicos, le dejo esta cita de Eduardo Birla, que trabaja, ¿no?, en la Fundación Miguel Lillo, que ha estudiado durante 30 años, ¿no?, de su carrera a esta especie y a otros psicadélidos, y ha hecho este compendio de su información biológica, que bueno, los invito a que todos aquellos que quieran mantenerse informados de la biología de este insecto, a leer esta bibliografía. Nosotros, en cuanto al monitoreo de la chicharrita, digamos, desde INTA hicimos comités y mesas de trabajo, ¿no?, para seguir la evolución de esta plaga a partir
de lo que se dio en la campaña 23-24. Y bueno, establecimos distintos protocolos de monitoreo de la chicharrita como para conocer qué es lo que está ocurriendo en cada momento respecto a esta plaga, ¿no? Y establecimos distintos protocolos con monitoreo de red de arrastre, monitoreo con trampas de emergencia, se llama esa trampa negra que ven en el medio, y también estamos recabando información con monitoreo de trampas pegajosas, trampas amarillas. Todo esto lo estamos haciendo durante la campaña y también durante el otoño y el invierno en todos los sitios de refugio, los cultivos o áreas de vegetación natural de refugio de la chicharrita. A partir de esto se generó un mapa nacional, ¿no?, de monitoreo de la chicharrita que se va actualizando periódicamente, en el cual ponemos por localidad los valores que estamos recabando con distintas técnicas de muestreo. Principalmente con la red de arrastre que hasta ahora nos ha dado bastante información en distintos cultivos. Respecto, por ejemplo, al monitoreo en el lote en particular, las trampas amarillas también mostraron bastante efectividad porque hemos capturado, digamos, chicharritas, poniendo una trampa, por ejemplo, por lote, con densidades de chicharritas menores a un individuo cada 50 plantas. Es decir, que también se muestra como algo bastante promisorio como para el manejo a nivel de lote, el tema del monitoreo con trampas pegajosas. ¿Y qué pasó? Nosotros también pusimos a punto la técnica para evaluar la aportación, ¿no?, de los molicutes en las chicharritas que encontrábamos. Entonces, ¿por qué? Porque el achaparramiento de maíz es una enfermedad que depende de la transmisión de patógenos por parte de la chicharrita vectora cuando se alimenta del maíz, ¿no? Y estos patógenos son los que luego tapan tapones los haces vasculares y producen ese decaimiento y pérdida de producción del cultivo. Entonces, dentro del patosistema tenemos el patógeno, el vector y el medio ambiente que está modulando la interacción y cómo se da todas estas dinámicas, ¿no? Y una parte fundamental es conocer si las chicharritas que encontramos son portadoras, porque necesariamente necesitamos, digamos, la enfermedad depende fundamentalmente de los patógenos más que de la chicharrita, que es la única vectora de esos patógenos. Entonces pusimos a punto la técnica y evaluamos periódicamente cómo se estaba dando el tema de la población de los patógenos en las chicharritas que colectábamos. Y hemos analizado muestras desde Formosa hasta Zampacho, hacia el sur, ¿no?, de acá de la provincia, y detectábamos en mayo del 2024, el final, digamos, estaba finalizando la campaña que fue caótica en cuanto a este tema, encontrábamos un 53% de chicharritas portadoras del espiroplasma y del fitoplasma un 20% de las chicharritas. La actualización que quería mostrarles de este año, además de que la densidad de chicharritas en la región central del país fue muy baja respecto al año anterior. Además, la aportación de los patógenos también fue muy baja. Y si bien en el norte del país la densidad de las chicharritas, como todos los años, por condiciones climáticas, aumenta y se dio una densidad de chicharritas también notable, digamos, en el norte, en esta campaña, lo que no ocurrió para la región central del país, las chicharritas igualmente tenían baja aportación de los patógenos. Así que fíjense lo complejo que es este sistema. Y además, con las condiciones climáticas actuales, no solo de bajas temperaturas, sino de un periodo, lo que se le llama la ola polar, ¿no?, de bajas temperaturas, que afecta fuertemente a esta chicharrita, bueno, la condición de aquí en más es favorable. Incluso más favorable que en año anterior porque comenzamos con una densidad poblacional más baja y una aportación de los patógenos mucho más baja respecto a mayo del año pasado. Igualmente, quería dejarles algunos aspectos para tener en cuenta. Cuanto más sensible es el genotipo, cuanto antes sea inoculada la planta, cuanto mayor sea la densidad de insectos y además portadores, ¿no?, de los patógenos,
más va a ser más rápida va a ser la evolución del síndrome en ese lote en particular y más severos pueden ser los daños, como vimos en los ensayos que, bueno, están publicados en el repositorio de INTA, en los ensayos del año de la campaña 2023-2024. Algunas prácticas de manejo que tampoco hay que perder de vista, digamos, hay que mantenerlas, digamos, frescas y vigentes. ¿Por qué? Porque si bien este año, este invierno se dio así, no estamos exentos de que vuelva a ocurrir un invierno benigno como fue el del año 2023 y volvamos a tener poblaciones altas de las chicharritas con alta portación, perdón, de los patógenos. Entonces, para mantener a raya, digamos, porque además es un insecto que necesita de acciones preventivas para su manejo en sí, hay que evitar en la medida de lo posible las siembras escalonadas, distanciar las siembras, bueno, esto acá en el centro del país se da naturalmente, digamos, por la dinámica del cultivo de maíz, distanciar a partir del momento de senescencia por lo menos 3 meses, ¿no? En la siembra de nuevos cultivos, reducir la presencia de los maíces guachos voluntarios, utilizar materiales tolerantes. Las empresas están trabajando en adaptar esos materiales tropicales que les llamaban a la zona central del país y, bueno, continuar realizando el monitoreo del vector, ¿no? Y el control químico, tenemos algunas experiencias, los resultados son erráticos, por lo cual, como dice también toda la bibliografía, ¿no? Por lo cual las pulverizaciones tendrían que dejarse como para última instancia cuando hay una alta, digamos, una densidad poblacional que se proyecta como alta en la campaña, ¿no? Y también quería rescatar que la semana pasada, escuchando al doctor Birla y conversando con él, ellos registran parasitoidismo en huevos en Tucumán superior al 60%. Por lo cual, si estamos comparando un control químico muy errático versus un control natural eficiente, lo que necesitamos es favorecer ese control natural. Por lo cual, hay que evitar la pulverización de insecticidas sin sentido, ¿no? O con poblaciones bajas o cuando no es necesario. Hola, buenos días. Muchas gracias por dejarnos compartir nuestras experiencias. Mi nombre es Guillermo Donaire, trabajo en el grupo de mejoramiento de trigo acá en el experimental de Marco Juárez. Y bueno, hacemos mejoramiento de trigo, pero también hacemos investigación en el cultivo de trigo y en los demás cereales de invierno. Básicamente nuestras investigaciones se dividen en dos. Primero hacemos todos los verdeos o cereales de invierno, hacemos una investigación para corte y producción de forraje y luego hacemos investigación en producción de grano. Así que bueno, tenemos todos los datos de todos los cereales de invierno, pero bueno, hablando en particular de la cebada, el cultivo de la cebada es bastante amigable con el ambiente, muy sustentable. Los cereales de invierno, si bien adversidades bióticas como malezas, insectos y enfermedades no son muy afectados eh, en sí todos los cereales de invierno, pero por ejemplo el trigo es muy afectado por enfermedades, ya sea de virus, de hongo y bacteria, pero la cebada en general
es muy amigable en el caso de las enfermedades foliares, solo es afectada por hongos, por manchas, pero en muy bajo nivel. Así que el cultivo de cebada es muy amigable con el ambiente y muy sustentable. Hablando un poco en general de la cebada es una gramínea, es un cereal invernal que pertenece al género Ordeum vulgare, y en general es el cuarto cereal de importancia en el mundo, después del trigo, el maíz y el arroz, debido a su amplia adaptación ecológica y a su utilización tanto para alimentación animal y humana. A diferencia de las otras especies invernales, se la puede diferenciar de acuerdo a la morfología de la especie, de acuerdo al arreglo de los granos que tienen en la espiga, se pueden clasificar en cebada de 2 hileras o de 6 hileras. Se diferencia como el trigo, el triticale, el trigo fideo o el centeno, que tienen espigas compactas y tienen un solo tipo de espiga. En este caso, la cebada tiene dos arreglos en la espiga. Y en general se pueden dividir en dos especies, una para la producción de grano y elaboración de cerveza, por ejemplo, y otro para como forrajero pastoril para alimentación animal. Y lo que caracteriza a la cebada que tiene un manejo similar a los demás cultivos de invierno, como el trigo, la avena, el centeno y el triticale. Bueno, y se la puede diferenciar o dividir de acuerdo a los objetivos productivos. Si vamos a tener un sistema ganadero o mixto, ahí entra la producción de forraje, utilizaríamos una cebada forrajero pastoril, y después para la producción de grano una cebada granífera, y para la producción de malta o cerveza una cebada cervecera. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno. En el caso de la cebada forrajera, es la cuarta especie importante luego de la avena, el centeno y el triticale. Pueden tener espigas con 2 o 6 hileras, pero las de 6 hileras hay la mayor cantidad de variedades inscriptas. Y el objetivo de mejoramiento para esta especie es la producción de forraje. Se selecciona por mayor marcollamiento, mayor rebrote, lento encañe, sanidad foliar, resistencia al pisoteo animal, o sea, y producción de biomasa. Y la desventaja que tiene menor rendimiento de grano por no ser seleccionada en el mejoramiento, porque el objetivo de la cebada forrajera es producir biomasa o forraje para la producción ganadera y alimentación animal. Por ejemplo, acá le voy a mostrar los sistemas ganaderos, cómo interactúan toda la oferta de las pasturas. Por ejemplo, tenemos pasturas que son perennes, que pueden ser naturales o implantadas, y tenemos los verdeos de verano o pasturas estivales y los verdeos de invierno. Bueno, la cebada es un verdeo de invierno que interactúa o entra en los sistemas productivos ganaderos en el bache que le producen las pasturas naturales o implantadas en el invierno. Así que son muy importantes para cubrir este bache, y la característica que tienen que tienen una alta producción estacional, o sea, se siembran en otoño y producen en otoño, invierno y el inicio de la primavera. Por ejemplo, acá pongo un ejemplo de una cebada, una variedad de cebada, comparada con distintas especies del mismo ciclo, y la característica que tiene la cebada pastoril o forrajera es que tiene un rápido crecimiento inicial y la oferta de pasto es mayor en los primeros estadios comparando con especies del mismo ciclo. Ahí en la imagen se puede comparar con un triticale, pero es de otro ciclo, son triticales más precoces que dividen o se puede encadenar la cadena forrajera con distintas especies o distintos ciclos. Pero en general, las cebadas forrajeras o pastoriles tienen características, por ejemplo, tienen tolerancia a la salinidad, tienen alta versatilidad, por ejemplo, se puede utilizar para pastoreo directo, doble propósito, en la cual primero se hace una utilización para producción de forraje y luego de grano. Se puede hacer silo, reservas, diferido. El grano se puede utilizar también, pero son las dos hileras. Tiene baja tolerancia al anegamiento y bueno, y tenemos ciclos, por ejemplo, los ciclos largos
La producción es invierno y primavera, en otoño tienen lento crecimiento inicial, y los ciclos intermedios o intermedios a largo ya son menos precoces, perdón, más precoces, y la producción entra antes, como por ejemplo en otoño, y en invierno y la primavera. Y las cebadas graníferas se diferencian de las cebadas pastoriles, que no están aptas al pastoreo porque no presentan buen rebrote. O sea, si tenemos que destinar una cebada para pastoreo, tiene que ser una cebada forrajera. Por ejemplo, acá en esta imagen les muestro la diferencia del tipo de grano que hay entre 2 hileras y 6 hileras. Por ejemplo, el grano de 6 hileras es diferente al de 2 hileras. El de 6 hileras es un grano, no es apto para consumo animal, es un grano chico, desparejo, está cubierto, es difícil de cosechar, de limpiar, y no es palatable o amigable con el animal. En el caso de la cebada granífera o de 2 hileras, es apto para el consumo animal porque es redondito, parejo y no está cubierto. Y es más palatable para el animal. Y bueno, hablando de la producción de pasto, la siembra se tiene que hacer bien temprano, en marzo, por ejemplo, o fin de febrero, y se le pueden hacer hasta 3, cuartos o 5 cortes, dependiente del ambiente productivo, la fertilización, el manejo, la fecha de siembra, sobre todo las condiciones climáticas, las precipitaciones, las temperaturas. Pero bueno, las producciones de cebada forrajera son muy buenas, importantes, y se asemejan a las de las otras especies. Y la característica que tiene la cebada forrajera es que entrega pasto en los primeros cortes, mayor cantidad de volumen de forraje en los primeros cortes, y va decayendo hacia el final. Y el panorama varietal es muy acotado, solo la estación experimental del INTA Bordenave hace mejoramiento y está liberando variedades al mercado. O sea, no hay empresas privadas que se dediquen al mejoramiento. Las empresas privadas solo compran o licencian estas variedades para comercializarlas. Y bueno, como verán, por suerte, en los últimos años se están liberando mayor cantidad de variedades por su alta demanda. Si no, el panorama varietal era viejo y no estaba renovado todos los años. Bueno, con respecto a la cebada granífera o cervecera, es muy importante a nivel mundial y a nivel nacional, porque es la cuarta especie de importancia luego del trigo, del maíz y el arroz. Hay espigas con 2 hileras solamente, y el objetivo del mejoramiento es producción de grano, la sanidad foliar, producción de silaje, ya sea la producción de biomasa y grano, y la calidad maltera o cervecera, y la calidad del grano, el calibre y el tamaño. Y la desventaja que tiene este tipo de cultivo es la comercialización, que no es un commodity y se necesitan fijar negocios antes de la siembra para poder vender la producción y tener contratos con maltería o con diversas empresas que lo utilizan para alimentación animal. Estos ensayos, por ejemplo, tenemos ensayos en la experimental que son ensayos de cereales de invierno, en la cual se ponen todos los cereales de invierno en producción de grano, y se ve que la cebada granífera o cervecera tiene muy buenos rendimientos a la par del trigo fideo. Ahí se ven en colores grises claritos y con grises medios las cebadas cerveceras y las cebadas graníferas con muy buenos rendimientos. Y como le dije anteriormente, la cebada forrajera presenta siempre menor rendimiento de grano, porque no, el objetivo de mejoramiento es producción de forraje. Pero la cebada cervecera y la granífera presentan muy buenos rendimientos de grano a la par de los otros cereales. Esto es un ensayo que se realizó el año pasado, en la cual también vemos todos los años el mismo comportamiento. Presentan muy buenos rendimientos de grano a la par de los distintos cereales de invierno, y se ve esta correlación, que la cebada cervecera y la granífera rinden mucho más que la cebada forrajera. Bueno, hablando de la cebada cervecera, en particular,
Todos los años se siembran 1 millón, 1,5 millones de hectáreas. Es constante, es para la demanda de grano para la exportación como grano para la industria maltera, y lo que sobra por calibre o por producción se destina como grano forrajero hacia diversos países para alimentación animal. Como verán en esta imagen, la cebada cervecera es muy homogénea, se diferencia de los otros cereales, donde no hay variabilidad, ya sea en altura y en fenología, son todas muy parecidas, porque esto es lo que demanda la industria maltera, que necesita por industrialización tener homogeneizado todos los procesos. Y bueno, con respecto a cebada forrajera, no hay muchos datos o estimaciones agrícolas, pero la siembra a nivel nacional es muy baja. Se habla de 100.000 a 200.000 hectáreas. Y bueno, de cebada granífera también, es muy bajo. Con respecto a la cebada cervecera, como dije, que se siembran hasta 1,5 millones de hectáreas. La cebada cervecera es muy importante a nivel nacional. Hay una red nacional de cebada cervecera que la coordina el INTA y participan diversas empresas como Airbnb, Budmar, Cerfoli, que son empresas que hacen genética y producen malta y tienen maltería e industria cervecera. No solo lo hacen a nivel local, sino también export. Y bueno, el panorama varietal también es muy acotado, hay muy pocas variedades que se destinan a cebada cervecera, lo mismo que cebada granífera. Cebada granífera solo también el INTA Bordenave hace mejoramiento y también tiene convenios con distintas empresas para comercializar el producto. Y bueno, también con respecto a cebada cervecera, hay muy pocas empresas que se dediquen a hacer mejoramiento. En comparación, por ejemplo, con el trigo. El trigo, hay 6 millones de hectáreas sembradas a nivel nacional, en las cuales participan hasta 15 criaderos produciendo mejoramiento. Volviendo a la red de cebada cervecera, todos los años se evalúan 22 ambientes, desde el norte de Entre Ríos hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, y bueno, para generar información y ver el comportamiento de de estas variedades. Pero en general, la producción se concentra en el sur de la provincia de Buenos Aires, ya sea en el este, en el sudeste o en el oeste, donde están todas las industrias malteras y cerveceras. Hace unos poquitos años, en el norte de la provincia de Buenos Aires, una empresa muy importante puso una empresa maltera para tratar de coordinar la logística que se produce para captar las producciones que se hacen en el norte de la provincia de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe y en Córdoba. Pero son una sola empresa. El resto de las empresas están todas en el sur de la provincia de Buenos la tengo Aires. media jugada, ¿no es cierto? Bueno, y Pero bueno, la verdad que volviendo es a un los gusto datos para mí productivos, estar con también acá ustedes les porque muestro los creo que datos del desde año las pasado, aplicaciones en la que son cual necesarias, ya sean de las biológicos, de variedades productos de síntesis, o hay la distintas producción que se formas de obtiene de las hacer el variedades de mismo cebada cervecera trabajo son muy y siempre hay una importantes. forma más sustentable de Hay trabajar. rindes hasta de Entonces creo que el 5.000 desafío de la kilos, muy presentación ahora comparables es mostrar cuál es la con el manera, trigo, cuál es y son la muy forma de lograr competidoras, ser y la verdad sustentables que en los sistemas el, agrícolas acá de la región el pampeana y mejoramiento ha del hecho país, que obviamente. las variedades rindan Soy de Alejandro Brunori, soy ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrarias. Hoy soy investigador de INTA Marco Juárez desde hace 2 años y medio, 3 años, y hace ya 13 años que soy docente de terapéutica vegetal en la Universidad Nacional ahora de Villa María. Así que bueno, si se ve la pantalla, a ver si pasa, ahí va. Mínimamente, si vamos a hablar de pérdidas, de todo aquello que nos genera impacto en el ambiente, tenemos que hablar de pérdidas, y no podemos hablar de pérdidas si no sabemos de dónde vienen, cómo vamos a gestionar algo que realmente no podemos identificar a dónde está el problema, ¿no? Por eso siempre cuando me llaman para compartir cualquier tipo de charlas de este tipo, hago referencia a las etapas básicas al ABC de la aplicación de los fitosanitarios, porque si logramos identificar en cada una de ellas las pérdidas, las podemos gestionar. Entonces vamos a arrancar.
Partimos de una receta de un ingeniero agrónomo que nos dice cómo tenemos que hacer una aplicación, que nos indica con qué productos, qué dosis. Hacemos una mezcla de productos en el tanque. Luego, esa mezcla, que vamos a ver qué problemas puede tener la mezcla, que ahora es un tema que está bastante de moda, esa mezcla tiene que salir por las boquillas, ¿sí? Tiene que salir por las boquillas, generarse gotas, y esas gotas van a ser las que tienen que impactar, quedar retenidas para generar el efecto biológico esperado. Y acá entonces ya empezamos con el análisis de las pérdidas. Las pérdidas en el tanque obviamente están dadas por reacciones químicas y físicas que no son deseadas. Y aquí este es un factor importante y creo que va a ser determinante en los próximos, ya lo es ahora, y se va a incrementar esto en los próximos 10 años. Y después, por otro lado, como ya lo sabemos desde hace muchos años, desde la pulverización, formación de gotas es sinónimo de deriva, es algo que es inherente a la generación de gotas y bueno, esto a lo largo del tiempo han salido nuevas tecnologías que nos permiten gestionarlo de mejor manera. Voy a comenzar mostrando aquí algunas muestras de lo que sería las mezclas de tanque para dejar en claro que tenemos poco tiempo, pero quiero marcar algunas cosas importantes, que la tasa de aplicación, por un lado, acá ven a la izquierda 40 litros por hectárea, a la derecha 80 litros por hectárea, es decir, más volumen, ¿sí? Ven una mezcla de atracina con glifosato, y acá la diferencia está en que en estos dos bloques de la región superior, la mezcla de atracina y glifo se hizo con glifo potásico específicamente. Y aquí, abajo, la mezcla de atracina con glifo se hizo con glifo monoamónico. Y ustedes pueden ver claramente cómo la suspensibilidad se vio comprometida por el uso de un glifosato potásico, que es esto de acá arriba, a diferencia de la fase continua, como se ve bien organizada, todas estas partículas insolubles, cuando se utiliza otro tipo de glifosato. Esto es una apertura a un mundo nuevo, a un mundo complejo, pero quiero que sepan que desde INTA Marcos Juárez lo estamos tratando ya desde hace un año y estamos generando información respecto a eso. Ahora, yendo a lo que serían las pérdidas de las gotas, a la deriva, al impacto que podemos tener en las aplicaciones, yo siempre les comento que si no tenemos claro a dónde está el objetivo de la aplicación, poco es lo que podemos hacer para mejorar. Entonces, básicamente tenemos que saber cuál es el objetivo de la aplicación, realmente, ponerle nombre y apellido, y luego ver cuántos litros aplicar en función de cuál es el desafío que yo tengo como aplicador. Porque en general, obviamente las máquinas, digamos, la forma de ingreso de dinero en una empresa que trabaja con una máquina prestando servicio es a través de el número de hectáreas que puede realizar en el menor tiempo posible. Sin embargo, eso se logra con pocos litros por hectárea, eso nos aumenta la autonomía. Y eso, en algunas circunstancias, puede ir en contra de lo que sería un manejo un poco más sustentable. Entonces ahí se solapan distintas características, desde la dimensión económica, desde la dimensión ambiental o incluso técnica. Si vemos cualquier tipo de aplicación, nosotros a simple vista no tenemos capacidad, a los chicos en clase cuando estoy en la universidad, siempre hacemos el práctico para que vean esto, no hay forma de caracterizar una aplicación. Uno puede suponer que la aplicación puede ser mejor o peor que otra, pero subjetivamente no podemos mejorar. Sí o sí, tenemos que utilizar tarjetas hidrosensibles que todos sabemos que al día de hoy se utilizan poco. Es la única forma que podemos, con la cual podemos medir realmente qué es lo que estamos haciendo y para saber, por ejemplo, si el problema o la falla se debe a que ni siquiera el producto llegó. Hace 2 años llegó a INTA de Marcos Juárez una consulta sobre fallas de control de oruga con el uso de diamidas antranílicas. Y con Fernando Flores y Emi Balbi hicimos un ensayo para ver si había pérdida de susceptibilidad a campo. Y la verdad es que el control fue fantástico. Después ellos hicieron un segundo estudio en laboratorio y detectaron que no había pérdida de sensibilidad. Obviamente, lo que esperamos en ese caso es que el problema sea de calidad de aplicación. Seguramente, en el estrato donde se encuentra la oruga en el cultivo de soja, no estaban llegando con el número de impactos. Es la principal hipótesis que teníamos al respecto. Entonces, en función de cada una de las circunstancias, ponemos las tarjetas hidrosensibles, nos fijamos para cada tipo de producto, si es herbicida, si es insecticida, fungicida, y su grado de movilidad en la planta, cómo interactúa con la planta, cuántas gotas necesita cada tipo de producto, y en base a eso vamos a fijar los objetivos de la calidad de aplicación. Hoy en día, a lo largo del tiempo, ya los marbetes de productos fitosanitarios empezaron a incorporar el
número de gotas recomendada para cada tipo de tratamiento fitosanitario. Está esto disponible en los marbetes, lo cual nos ayuda a meter información de a poco, más allá del ingeniero agrónomo, con el usuario, que es el que de última está ahí en el campo y muchas veces tiene el poder de regular y el poder de hacer cosas en el mismo momento. Ahora bien, si yo considero que estoy haciendo las cosas bien, que yo sé dónde está el objetivo de trabajo, yo llego con el número de impactos, lo que tengo que ver ahora es de qué forma voy a llegar. Yo, si logro lo primero, soy eficaz. Mato a la plaga, mato a la maleza, mato a lo... perdón, soy eficiente. No, perdón, soy eficaz, lo que decía acá. Hasta acá soy eficaz, ¿sí? Si logro esto, matar lo que yo quiero matar, controlar, soy eficaz. Ahora, la pregunta es, ¿soy eficiente? Y eficiente desde el punto de vista, desde las pérdidas, ¿no? Desde la contaminación y las pérdidas por deriva. Entonces, el desafío acá es cómo aumentar la eficiencia. No desde los litros por hectárea, que me va a aumentar la autonomía, que esa es otra forma de medir la eficiencia. Acá hablo de eficiencia desde el punto de vista de la conciencia productiva que tenemos que tener, ¿sí? Entonces, obviamente, como les decía antes, vamos a hacer hincapié en esto, que no lo vamos a abordar hoy, y nos vamos a meter acá, cómo podemos regular, morigerar la deriva. Deriva es cualquier desplazamiento de agroquímico, de fitosanitario, fuera del blanco, ya sea que se nos escape antes de que llegue al objetivo o que se nos escape después de que llegue al objetivo. Y acá hay un tipo de deriva, que es la deriva secundaria, que acá se marca como evaporación, que esto es muy importante y cada vez va a estar más de moda, porque estamos trabajando con muchos hormonales y sabemos que en hormonales hay distintos tipos de sustancias químicas, de ingredientes activos con distintas características de presión de vapor, lo cual en combinación con las características ambientales le da diferente riesgo de este tipo de evaporación. El tema del manejo de hormonales va a ser un tema que se está instalando, así que lo vamos a seguir escuchando, pero es muy importante que la deriva no la veamos solo como el manejo de gotas, sino también como el manejo de sustancias químicas, entendiendo las características propias, ¿sí?, de cada ingrediente activo. Vamos a hacer hincapié hoy en los factores que son controlables, que son los que el ingeniero, el productor y el operario puede manejar. Y lógicamente se caía de maduro, como les decía, el primer factor para morigerar la deriva es usar productos no volátiles. Si yo compro un producto que le abro la tapa y ya se me quiere ir al ambiente, no tengo manera de controlarlo. Incluso si yo hago una aplicación correcta, si yo hago una aplicación con una técnica de baja deriva, no hay manera, porque una vez que el producto está sobre la superficie, va a tender a, por afinidad química, va a tender a irse al ambiente. No tenemos control sobre eso. Hoy todavía tenemos algunos productos que tienen ese perfil, por lo tanto, el paso número 1 es no trabajar con productos que tengan riesgo de volatilidad. Bueno, y el segundo es el tamaño de las gotas. El tamaño de las gotas, esto es ya muy viejo, está muy trillado, pero sigue sin utilizarse debidamente, por eso seguimos hablando de lo mismo. Hay distintos tamaños de gotas, siempre en general lo que mejor funciona es el tamaño de gota medio, gotas que no sean muy chicas, que si bien tienen una excelente cobertura, están asociadas a un riesgo muy alto de deriva, y gotas extremadamente gruesas, o definitivamente gruesas o muy gruesas, en el cual el riesgo de deriva es muy bajo, pero aquí se me complica lo que sería la cobertura. Vamos a ver cada situación por separado, ¿sí? Pero básicamente esto está dentro del ABC del manejo de las aplicaciones. Cuando yo tengo un mismo volumen de agua y tengo poco para repartir, puedo generar solamente una gota grande, ¿sí? Como yo solamente, si necesito hacer una gota grande, me va a alcanzar para hacer pocas gotas. Y en la medida que yo le reduzco el tamaño de cada gota, esto se empieza a multiplicar, como ven aquí. Entonces, con el mismo volumen, yo puedo hacer una gota de 400, solo una gota, que va a tener poca cobertura, o puedo hacer muchísimas gotas más de 50 micrómetros. El impacto a un mismo volumen, el impacto del tamaño, define la cobertura. Por eso es tan importante el tamaño y en general gusta mucho el tamaño chico y tiene lógica. Pero por otro lado, como se puede ver, este es un trabajo hecho en Francia con 10 kilómetros de viento, en el cual se observa que las gotas, obviamente, como es, digamos, de esperar, las gotas más chicas tienen más chances de ser desplazadas por el viento, a diferencia de las gotas más grandes, con más masas, que tienen menor probabilidad de ser traccionadas hacia la deriva. Les quiero mostrar ahora un ensayo que hicimos para situación de barbecho. Quisimos controlar este ensayo, lo hice con el ingeniero Pali Belluccini. Se utilizó herbicidas posemergentes y preemergentes, pero el control lo vimos nosotros solamente en control posemergente de esta situación de rama negra.
Lo que observamos acá con diferentes estrategias de aplicaciones es que nosotros hicimos el experimento utilizando un abanico plano antideriva que genera gota gruesa, que justamente se llama antideriva por el efecto que tiene o la contribución que tiene al manejo de la deriva, y utilizamos la famosa cono hueco, ¿sí? Que también es muy buscada porque es muy útil cuando tenemos que hacer aplicaciones en cultivos cerrados. Y lo sometimos a dos volúmenes, a 100 litros por hectárea y a... Acá la conclusión de este experimento fue que en estas circunstancias la rama negra fue controlada al 100%, este es el testigo, y así quedó todas las parcelas quedaron así, con cualquier tratamiento, con cualquier combinación de boquilla y litros por hectárea, quedó así. El control fue total. ¿Qué nos dijo? Que en estas circunstancias el control de rama negra lo podríamos hacer con cualquiera de estos 4 tratamientos, porque el control fue equitativo y del 100%. En ese caso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir la que nos representa un menor impacto ambiental, un menor riesgo de deriva, nos quedamos con abanico plano. Y dentro de las dos alternativas, entre 100 litros por hectárea y 50 litros por hectárea, obviamente me voy a quedar con la que me provea mayor autonomía en mi equipamiento de trabajo. Pero son todos análisis que hay que ir haciéndolo de manera gradual, ¿sí? Hay que ver cuál es el desafío y cuál es la situación, o para esa situación, cuál es la técnica que mejor se ajusta. Muchas veces nosotros compramos una boquilla, así, che, esta boquilla es la que mejor funciona. No, no es la que mejor funciona. Para determinada circunstancia, con determinada cantidad de litros, funciona. Si le cambias los litros, tal vez el rendimiento no sea el mismo. Y esto es lo que muestro acá en este experimento, en el cual se utilizó un control para un control de rama negra, pero ya vean que la cobertura que teníamos acá, aquí, ya era un rastrojo de maíz, era muy heterogéneo, muy abundante, y lo que observamos acá, estas son plantas vivas, estos son plantas vivas, a mayor cantidad de plantas, el control fue peor. Acá estamos en el testigo tenía 12 plantas vivas. Cuando usamos un aire inducido, fíjense que nos quedaron casi 7 plantas vivas a 50 litros, y el cono hueco, a 50 litros, apenas dejó 2 plantas vivas, es decir, con pocos litros por hectárea, fue mucho mejor el comportamiento del cono hueco. Ahora, si nosotros elevábamos los litros a 100, ¿sí? Allí ya no había diferencias, el control fue total y no había diferencias entre cono hueco y entre cono hueco, perdón, y aire inducido, abanico plano, aire inducido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay, aún incluso cuando nosotros tenemos desafíos por delante, en función de las características del sistema, podemos, por ejemplo, utilizar una boquilla aire inducido solo si se aumentan los litros por hectárea, porque si no, si yo quiero usarlo con pocos litros por hectárea, como les muestro acá, el resultado va a ser inferior y vamos a fallar y vamos a tener que aplicar 2 veces, lo cual es doblemente grave, ¿sí? Para cada circunstancia hay que ver cuál es la mejor forma de llevar adelante el control. ¿Qué combinación de litros, qué combinación de boquillas, qué combinación de separamientos entre picos, ¿no? La presión de trabajo y demás? Bueno, cada situación es diferente, por lo tanto requiere un análisis particular. Pero respecto al tamaño de la gota, que es lo que les estaba contando, hoy tenemos un montón de boquillas en el mercado, cada una tiene diferentes características, ¿sí? Fíjense que hoy en día tenemos, por ejemplo, los abanicos estándar, que prácticamente no se usan, pero tenemos abanicos baja deriva, que sí se usan, abanicos aire inducido, tenemos conos, y en cada una de ellas los catálogos nos indican ya a priori cuál es el tamaño de gota, cuál es el tamaño de gota que vamos a tener para cada una de estas boquillas y con cada una de las presiones a las que la podemos combinar. Y además, esta información que ya está preestablecida, la podemos cruzar con los coayudantes. En función del coayudante que yo tenga, podemos hacer que cambie el tamaño de gota que tengo para cada una de estas boquillas que les mostraba recién acá, ¿sí? Esto es lo que muestra el fabricante con agua en un láser. Después nosotros, a nivel de campo, podemos, con el uso de coayudante, generar un tamaño de gota un poco diferente. Y llegamos también al uso de dron. Hoy en día la gente está muy entusiasmada con esto de los drones. Con $40.000 tenemos ya una herramienta para aplicación. Si bien todavía no es legal aplicar controles porque no hay normativa que lo permita, están esperando a ver de qué manera se va a regular. Ya se está viendo que en el campo algunas situaciones puntuales, ¿sí? por el bajo rendimiento todavía que tienen estos equipos, en algunas circunstancias se empezaron a utilizar los drones. Y en ese caso los drones también tienen sistemas para poder cambiar el tamaño de la gota, ya sea cambiando los discos o cambiando la velocidad del rotor en cada uno de los aspersores rotativos, ¿sí? Bueno, sé que tengo poco tiempo. Acá está claro cómo se ve la diferencia entre lo que sería la aplicación de un abanico plano aire inducido
a la derecha y de un cono hueco disconúcleo a la izquierda. Se ve claramente cómo la formación de gotas más chicas es fácilmente desplazada hacia los laterales, ¿sí? Y a diferencia de una boquilla aire inducido que genera gotas más gruesas, que tienen aire en su interior, y eso obviamente le da un comportamiento mucho mejor para lo que sería el manejo de la deriva, ¿no? Bueno, y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, uso de productos no volátiles, dijimos punto 1, tamaño de gotas mayores a 200, punto 2, minimizar la altura del botalón cuando sea necesario, por favor, punto 3, y velocidad de avance del equipo, punto 4, porque la velocidad de avance del equipo no solo aumenta el riesgo de deriva en equipos terrestres, sino que también lo hacen en el dron. Esta campaña pasada hicimos un ensayo muy grande, la verdad, con un montón de empresas líderes del mercado de coadyuvantes y de ventas de componentes de pulverización. Nos sentamos todos juntos, hicimos una investigación con acción participativa, nos pusimos de acuerdo acerca de lo que queríamos llegar, cuál era el nivel de compromiso que teníamos cada uno y cuáles eran los resultados que queríamos encontrar. Hicimos experiencias en terrestres y también hicimos experiencias en drones, ¿sí? Y fíjense esto que me llamó mucho la atención. En aplicación con dron detectamos deriva hasta 30 metros cuando se utilizó el dron con gota grande, cuando se lo utilizó con gota mediana y cuando se lo utilizó con gota chica. Es decir, no tenemos mucha información todavía en el sector productivo, pero entendimos con un N muy grande que hasta 30 metros el dron, inclusive cuando fue seteado con gota gruesa, generó deriva hasta 30 metros, lo cual nos pareció un dato no menor, ¿sí? Son nuevas tecnologías que tenemos que aprender. Y yo les decía acá que la velocidad, a Kay le decía que la velocidad, el punto 4 es muy importante. Y en el caso de los drones también. Hay ya algunos trabajos que indican que cuando el dron supera los 18 kilómetros por hora, empieza a generar una aplicación con forma de herradura, lo cual aumenta el riesgo de deriva, ¿sí? Entonces, la otra forma para disminuir ese potencial de deriva es trabajar a menos de 18 kilómetros por hora, pero ahí el rendimiento del dron por ahí se cae. Estamos ante nuevos desafíos en lo que son tecnologías de aplicación y, bueno, desde INTA estamos tratando, obviamente, de acompañar y de generar información siempre con el método científico, información viable. Los resultados principales que llevamos en estos 3 años de trabajo es que en barbecho, el nivel de rastrojo, como veíamos antes, soja, maíz, sorgo, determina qué boquilla y con qué volumen de aplicación, ¿sí?, se puede realizar el trabajo. Obviamente, siempre pensando desde un punto de vista de la sustentabilidad, ¿no? Hacerlo minimizando el riesgo de deriva. En cultivo de sojas encontramos que la mayor penetración se alcanzó con cono lleno, y incluso fue superior al cono hueco, ¿sí? Eso nos llamó mucho la atención. Hay trabajos internacionales que dicen lo mismo, pero bueno, aquí en Argentina está muy difundido el cono hueco y a veces nos olvidamos de que existen también otras alternativas como el cono lleno. Y desde el punto de vista de los drones, entendimos que es una nueva tecnología, pero que hay que estudiarla un poco más todavía, ya que en función de cómo se usa la configuración puede generar riesgo de deriva notorias. Hasta 30 metros no sabemos hasta dónde llega porque el experimento lo limitamos a 30 metros pensando que no íbamos a encontrar nada. Y bueno, la verdad es que nos llevamos una sorpresa. Bueno, como les decía Meli, yo soy Noelí Misaña, soy ingeniera agrónoma y soy asesora agroforestal. Me formé acá en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba a partir a partir de que sale la ley agroforestal. Bueno, empecé a hacer planes forestales hasta que me llegó a las manos la propuesta de comenzar a difundir esta producción de pecanes en esta zona.
Les comento un poco qué es la ley agroforestal, no sé si todos están al tanto. En Córdoba hay una ley que promueve la forestación de los campos productivos, dependiendo de la zona en donde te encuentres en la provincia de Córdoba, es alrededor de entre el 2 y el 5% de la superficie productiva. En esta zona es alrededor del 2%. La ley te obliga, es una obligatoriedad a tener que forestar en los campos. Entonces, la idea o el objetivo también que tiene la ley es que no solo sea una forestación, por lo menos en esta zona, una forestación propiamente dicha, sino que tenga algún fin productivo y económico. A partir de ahí, de esa búsqueda de algún beneficio económico, además de ambiental, es que llegamos a la producción de pecan. ¿Qué es el pecan? Bueno, el pecan es un nogal, otra variedad de nogal, digamos, que produce nueces, que tiene algunas diferencias básicas en el contenido de la nuez. Tiene mayor contenido de ácidos grasos, mayor fibra, y bueno, y tiene algunas características muy particulares que lo hacen especiales en el mercado, digamos. Es una planta son árboles que tienen hasta 30 metros de altura, duran 100 años, tienen un ciclo productivo primavera-otoño, primavera, verano, otoño. La cosecha se da entre abril y julio. Tienen unos altos requerimientos de agua. Así que bueno, esas son algunas especificaciones técnicas. La producción más o menos promedio ronda entre los 20 a 35 kilos por planta por año. Y tenés como tres etapas productivas de la planta en sí. Tenés de la plantación a los primeros 5 años, es una etapa no productiva que le dicen, donde la planta, bueno, se desarrolla, crece y es solamente vegetativa. A partir de los 5 años empieza a producir nueces. Y ahí tenés un momento de transición de los 6 a los 9 años en donde la producción aumenta hasta que a partir de los 10 años se estabiliza. Digamos, el monte es donde se le dice de los 10 a los 12 años, el momento de estabilización del monte, en donde se supone que tiene que empezar a producir más o menos todos los años la misma cantidad. Es una planta de polinización cruzada con dicogamia, entonces necesitamos que cada monte tenga distintas variedades para poder coordinar la polinización y que todas las plantas tengan producción. Ahora después más adelante lo explico un poco mejor. Así que más o menos estas son las características del pecan. En el mundo hay pocas zonas productivas porque tienen determinados requerimientos de horas de frío sobre todo, que hacen que pueda llegar a tener producción, y estas son las latitudes entre las que se puede producir. Hoy la producción la lidera Estados Unidos y México, es donde más desarrollo hay. También se está difundiendo mucho en Sudáfrica, y bueno, en Argentina se viene difundiendo hace aproximadamente 30 años. Y nosotros en Argentina tenemos dos zonas núcleo fuertes, que son Entre Ríos y Tucumán. También está Buenos Aires un poco más desarrollada, después tenemos Santa Fe, y ahora nos estamos incorporando nosotros en Córdoba como un núcleo más productivo de pecan. ¿Cuáles serían por ahí los puntos estratégicos, digo, para pensar ya en una plantación, para que bajemos un poco a la realidad de lo que es poner un pecan en un lote? Hay que tener en cuenta tres momentos estratégicos, digamos, para poder organizar un plan de plantación. Primero, previo a la plantación, hay que hacer un diagnóstico, obviamente, del lote, ver la calidad del suelo. Los pecanes no tienen una gran tolerancia, digamos, a
ningún tipo de baja calidad de suelo o baja fertilidad, no toleran salinidad, no toleran acidez. Entonces, bueno, son bastante exigentes en cuanto a la calidad del suelo, entonces es necesario hacer un buen diagnóstico. Calidad de agua, por esto que le decía que tienen un alto requerimiento de, de agua, sobre todo para producir. Entonces, bueno, ver con qué calidad de agua y con qué disponibilidad de agua contamos en el suelo. Después la elección de variedades es fundamental porque cada variedad tiene características determinadas que van a hacer que sean mejor en una zona que en otra. Depende de esto que decíamos antes, de las horas de frío, de las temperaturas que tengamos en cada zona y de las condiciones también de calidad de suelo y de calidad de agua y obviamente los objetivos productivos y los objetivos que tengamos dentro de nuestro establecimiento productivo. Hoy la producción de pecan, por lo menos en esta zona, ocupa un rango de prioridad dentro de los establecimientos como una producción secundaria. Entonces, por ahí, eso es una mirada bastante importante a darle a la hora de elegir las variedades, porque tenés variedades de alta productividad, con alto requerimiento de insumos y de trabajo y de mano de obra, y por ahí si lo tenés como una actividad secundaria, bueno, quizás es orientar a otra elección de cultivares, de variedades, un poco más, con menos requerimientos. Así que bueno, eso es un poco, y bueno, planificar la planificación del lote. ¿A qué me refiero con la planificación del lote? Es, vos ponés los pecanes, pero abajo de los pecanes, los primeros años, lo que se trata de buscar es hacer o generar otra actividad para que no quede el suelo ni desnudo ni improductivo. Entonces, hasta el momento se está desarrollando todo lo que es más que nada forrajeras con destino a rollo. Pero bueno, hay otras experiencias que se hace ganadería, se hace otro tipo de producción animal bajo de los pecanes. En algunos lugares hay una experiencia muy poca de algunos cultivos intercalares de hortalizas. Entonces, bueno, la idea es buscar que en esos primeros 5 años que decíamos que son improductivos o que la planta está produciendo solo la parte vegetativa, buscar algo que reemplace esa productividad y no perder ese lote. Después, el segundo punto estratégico es la etapa inicial. El momento de plantación es un momento clave para lograr el éxito de la plantación. Entonces, hacer una buena preparación del suelo, hacer una nivelación, bueno, tiene varias actividades en cuanto a la preparación del suelo. La plantación y el riego en ese momento de plantación es fundamental y lograr una supervivencia del primer año. Lo principal a tener en cuenta para lograr la supervivencia es control de hormigas, principalmente, y riego, no mucho más. Y bueno, y después se le hace en los primeros 5 años una actividad que es la poda de formación. Y después, para mantener el monte, digamos, productivo y para llegar a cumplir con estas etapas que yo le digo de los 0 a los 5 años, que a partir del 5.º año me empieza a producir. Digo, cada una de estas actividades que yo les voy nombrando hacen a que la planta produzca antes o produzca después, que sea más precoz, que tenga mejores condiciones. Entonces, bueno, hay algunas prácticas que son claves en todos los años. Una es la poda, que es la principal por ahí, que es la que nos va a dar la estructura del árbol acorde a lo que necesitamos nosotros, y después también nos determina un poco la productividad. El riego, la fertilización y la prevención de enfermedades. Esos son como los 5 puntos en los que tendrías que trabajar por ahí en la planificación en un ciclo anual de tareas. Bueno, estos son algunos números básicos. Esto es como la inversión inicial solo de plantación. Después hay que tener en cuenta que de 0 al 5.º año, netamente del pecan, no vas a tener ningún ingreso, solamente va a seguir siendo inversión. Esto que le decía de
la poda, de alguna fertilización, de algún control que haya que hacer de enfermedades, y bueno, y la inversión del riego. Eh, Aclaro el tema del riego. Nosotros en esta zona, la mayoría de los productores que están haciendo el BPK lo están haciendo en secano, porque bueno, no hay calidad de agua. Así que bueno, ahí tenemos como un cuello de botella a resolver en los próximos 2 años por lo menos, porque bueno, si bien el pecan sobrevive, tenemos experiencias que están siendo productivas las plantas, incluso en secano sin riego, vemos una diferencia con algunos productores que están teniendo riego en cuanto al adelantar los momentos de producción. Entonces hacer esa etapa, esos 4 o 5 años, adelantarlas y hacerlas un poco precoz, eh, estamos evaluando si se justifica la inversión, por supuesto. Bueno, así que esto se habla más o menos de lo que es la inversión de plantación de unos $6.000 la hectárea, más o menos, en un marco de plantación de 10 por 10. Así que después el marco de plantación puede variar, se puede hacer más intensivo o menos intensivo. Eso va a ir acorde también todo al objetivo, digamos, que tenga el productor en su establecimiento. Eh, bueno, como les decía, la idea es instalarnos en Córdoba como un núcleo productivo. Ahí les puse un mapita de la distribución de los productores, donde estamos más o menos. En la cuenca son 12 productores hasta el momento. Hay un grupo conformado que se llama Pecanes Alboradas del sudeste cordobés. Entre todo el grupo tienen unas 50 hectáreas, y hay una programación de plantar 30 hectáreas más. Y hasta el momento tenemos uno solo de los productores que ya está en producción, digamos, que está produciendo unos 1.000 kilos de nuez por año, solamente tiene 2 hectáreas. Así que bueno, esos son por ahí un poco los números que manejamos en esta zona. Como les decía, los productores, todos estos productores lo tienen como una producción secundaria, la mayoría para cumplir con el plan agroforestal, entonces son pocas hectáreas. Y bueno, y la idea un poco, yo estoy coordinando este grupo de productores, la idea es capacitarnos, entender un poco la producción, porque digamos acá no hay nada y hay poca información y todo lo que traemos lo importamos de otras regiones. Así que estamos ahí en proceso de desarrollar esta actividad. Empezamos hace 2 años, más o menos, siendo 4 productores y yo, y bueno, hoy ya somos 12, así que tenemos el apoyo también del Ministerio de la provincia de Córdoba, bueno, que están ahí difundiendo y haciendo hincapié en esta ley, así que por supuesto que les interesa que esto crezca. Lo hice bastante resumido y rápido, como me pidió Meli. Hay muchísimas cosas más para charlar, para especificar. Obviamente que estoy a disposición.